Bueno, no es la primera vez que hablamos con él en directo vía satélite. Estamos hablando del ministro de Estado de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, que ya está en contacto con nosotros. Sergio González, Silvina Saleme Posleman lo saluda. Buenas tardes, ministro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, en principio para hablar de este anuncio formulado por el presidente de los argentinos frente a varios gobernadores de provincia y también tengo entendido a funcionarios de su gabinete, que tiene que ver con lo que se ha dado de llamar el compromiso federal por la cultura. Corríjame si esto no es así, que ha pedido también al Congreso que lo transforme en ley. ¿Por qué no nos cuenta un poquito en esencia de qué se trata? Bueno, desde que empezamos la gestión en diciembre, a las pocas semanas propuse reunirnos con todos los secretarios de cultura del país. Y la verdad es que fue un encuentro muy interesante. Hacía mucho que no se veían las caras todos los secretarios de cultura por aquello de la grieta y la división que tuvimos durante tantos años. Y descubrimos algo, dos cosas muy interesantes. La mitad éramos nuevos y la otra cosa fue que nos podíamos poner de acuerdo. Estábamos bastante más cerca de estar de acuerdo que de discrepar. Todos queríamos más o menos lo mismo. Y entonces empezamos a trabajar, armamos un equipo y al cabo de un tiempo propuse, ¿por qué no lo escribimos? ¿Por qué no redactamos nuestro compromiso? Aquello con los que estamos de acuerdo. Son 4 puntos, por supuesto el documento es más extenso, pero para no abusar del tiempo, esto tiene que ver con preservar nuestro patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, en toda su diversidad, porque no somos una sola cultura, somos muchas culturas las que convivimos en la Argentina. El segundo elemento tiene que ver con fomentar la producción artística, también en toda su diversidad, en todos sus matices, y no solamente en un diálogo entre la capital y las provincias, sino interprovincial. Por primera vez estamos trabajando en proyectos interprovinciales, que hacía mucho que no se daban. Y por el otro lado, en generar, a través de la cultura, o utilizar la cultura como una herramienta para la inclusión social, para ayudar a nuestros compatriotas que están en situaciones de pobreza a contar con nuevas herramientas para poder salir de allí. Y por último, poder medir el impacto de la cultura en nuestra economía, porque la cultura no es solamente la producción de nuestros artistas, también es trabajo, también es divisas, también es un porcentaje muy importante de nuestra economía, del orden entre el 3 y el 4%. Imaginemos, además, que pudiéramos contar con el apoyo del sector privado, dándole beneficios fiscales, es decir, deduciéndole impuestos, en este caso el impuesto a las ganancias, para que pudieran financiar proyectos culturales de la sociedad civil. Eso solo, que ya ocurre en muchas de nuestras provincias, hecho a nivel nacional, nos permitiría contar con fondos para aproximadamente 2.000 proyectos culturales al año. Si no nos pensamos en el impacto de esto al cabo de 3, 4 años o más, cambiamos la fisonomía de la cultura argentina, podemos llegar a incrementar drásticamente su impacto en la economía, podemos generar nuevos puestos de trabajo más calificados y sobre todo, podemos hacer que los argentinos nos sintamos aún más orgullosos de nuestra identidad porque la vamos a conocer aún más. Bueno, ministro, ¿de qué manera se ha recibido en el Congreso ese proyecto de la ley denominada de mecenazgo? ¿Hay acuerdo de las diferentes bancadas? ¿Cuáles han sido los contactos previos? Bueno, en la Argentina, ustedes saben, tuvimos 25 proyectos de ley de mecenazgo cultural y todos fracasaron. Y uno se preguntará, ¿por qué este puede salir bien? Por 2 razones principales. Una, que el apoyo y el compromiso del Ministerio de Hacienda, aquel que lleva las cuentas de nuestra economía, y que entendió claramente que esta herramienta tiene un enorme valor. Aquello que dejamos de percibir por impuestos se convierte en proyectos culturales concretos que a su vez en muchos casos generan trabajo, generan consumo, generan demanda y permiten realimentar la cadena económica de nuestro país. Y el segundo elemento, por el cual soy realmente muy optimista,
Es esa imagen que vimos el lunes pasado aquí en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Estábamos prácticamente todos los sectores políticos, había 7 gobernadores, estaban 22 o 23 de los secretarios de Cultura de todo el país. Hay un clima de diálogo en la Argentina que a mí me hace ser enormemente optimista. Hay una percepción que yo creo que estamos teniendo, del cual el Foro de Inversiones es otro dato, que es que el cambio cultural, ese que estábamos esperando, ya empezó. Y eso tiene que ver con que todas las identidades, las culturas, las tradiciones políticas, podemos sentarnos y acordar algo que en última instancia, al final del día, va a ser en beneficio de todos aquellos compatriotas que están necesitando una mayor inversión en la cultura. Ministro, usted hablaba recién en su alocución de aquellos coletazos que van a abrevar precisamente de este compromiso, esta ley en caso de aprobarse en el Congreso, que tenía que ver con la posibilidad de inclusión, con dejar de atrás la grieta, con dejar de lado también las desigualdades. Y el propio presidente también hizo referencia a la posibilidad, a partir de este proyecto, de bajar los índices de pobreza. Entiendo que no solamente se refería a esa carencia de lo más mínimo necesario para el sustento de la vida desde lo material, sino también con otra clase de nutrientes que tienen que ver con la cultura, la sapiencia, el conocimiento, los valores, ¿no? Por supuesto, la cultura es una herramienta de cambio social. No es solamente aquello que tiene que ver con lo que vemos en un escenario, en un teatro. Imaginemos nosotros el talento de nuestros chicos que tienen talento para la música, para la pintura, para el dibujo, para la actuación. Nosotros lo definimos muy claramente, nuestra política cultural se llama igualdad de oportunidades. Hayas nacido donde hayas nacido, vengas de donde vengas, del lugar de la geografía o del lugar de la sociedad en el que te haya tocado nacer, tenés que tener las mismas oportunidades. Y en el caso de la cultura, lo que nosotros nos proponemos es hacer todo lo posible para que nuestros hijos puedan llegar todo lo lejos que sea necesario. Hace poquito estuvimos allí en Tucumán con la exposición de 200 años de arte argentino en el Timoteo Navarro. Ahora esa exposición está llegando en estos días a Rosario. Va a estar durante 2 años dando vueltas por todo el país porque queremos poner en contacto a nuestra gente con su patrimonio. Eso también es pobreza cero. Muy bien. Pablo Abeluto, Ministro de Estado de Cultura de la Nación, muchísimas gracias por este contacto con División Noticias Primera Edición. Gracias y un abrazo, saludos a todos los tucumanos y tucumanas. Muy amable.